¿Cómo están, compañeras, compañeros? Buenos días, con el gusto de saludarlos. Ya nos conocemos, ¿no? Estuvimos en la primera o segunda sesión del diplomado en pensamiento crítico y pues me da mucho gusto volverles a saludar. Margarito, apenas anoche estábamos platicando, ¿no? Estabas con nosotros, estás en el diplomado de epistemología. Pues también me da particular gusto que estemos otra vez juntos. Eh, Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Y doctor, Abel, buenos días. sí, Gracias. Estoy- gracias a ustedes. Sí, sí, hemos estado juntos, ¿verdad? En las semanas, hace un par de semanas, si no recuerdo mal, en el inicio del diplomado. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Sí, avanzando. Muy bien. Les comento, vamos a dividir nuestra sesión en dos partes. En una primera parte voy a hacer una presentación como normalmente lo suelo hacer. Vamos a seguir una guía de exposición con algunos elementos en torno al pensamiento crítico. Les voy a recordar algunos elementos bibliográficos, algunos temas que yo visualizo que son relevantes para el concepto que se ve en este diplomado, la noción de pensamiento crítico. Pero después, en la segunda parte, les invito a que tengamos una sesión más interactiva. He estado viendo la prensa el día de hoy y hay varios temas que conviene conversar, analizar, conocer la opinión de ustedes y que también entre ustedes interactúen. O sea que sí, les pido que nos preparemos para la segunda parte de la sesión en la que ustedes participen un poquito más, que además es un grupo muy participativo, como recuerdo de nuestra primera sesión, ¿verdad, Manuel? Abel, Margarito, Fabián. Entonces, hay varios temas hoy. Vamos a tomar de la prensa algunos temas. Hay varios, digamos por lo menos unos tres, pero los vamos a desarrollar más tarde. Hay un interesante reporte, artículo sobre un reporte del Club de Roma que se está elaborando sobre el futuro de la humanidad. Creo que vale la pena ver qué escenarios se prevén ahí. Este es en un ámbito de lo más global, se ejerce el pensamiento crítico. Segundo, también veremos un buen artículo sobre por qué el presidente López Obrador mantiene más del 60% de la preferencia ciudadana. Hay un artículo en el Universal hoy que habla justamente sobre algo, y lo escribe Guillermina Baena, que es una excelente periodista y es titular de un seminario sobre prospectiva, ¿sí? La prospectiva, allí se ejerce el pensamiento crítico, que es el analizar escenarios, el ver fortalezas y debilidades, oportunidades y riesgos, y creo que eso también nos va a ser de mucha utilidad para armar un buen debate. Entonces, bien, entonces si les parece correcto, comenzamos, ¿no? Por este itinerario y vamos deteniéndonos en el momento que ustedes quieran hacer algún comentario, con mucho gusto, ¿sí? Yo he consolidado aquí en este documento varios elementos eh, que nos sirven pues para la guía correspondiente, ¿no? Para hacer un, una, una secuencia ordenada. Pues, la idea es que podamos esclarecer de qué se trata el pensamiento crítico en relación con diversos temas. En este módulo nos corresponde relacionar el pensamiento crítico con la política. Los dos son conceptos muy pesados, son conceptos muy amplios, muy fuertes, Francisco, ¿sí? Pensamiento crítico y política, imagínense. Entonces, yo quiero hacer una rápida recapitulación, recuerdo de algunos elementos que hemos visto. Vamos a dividir entonces en dos, como les decía. Voy a hacer este recuento eh, de varios temas y voy a ir sembrando algunas ideas que nos permitan abordar nuestro debate como lo he anticipado. Entonces,
Primero, no pierdan de vista la bibliografía, ¿de acuerdo? La bibliografía siempre es importante. Hay que ver la bibliografía con ojos críticos para seleccionar, identificar, organizar y analizar lo que sea pertinente y lo que sea relevante. Pues la bibliografía es la base de toda buena investigación y todo buen texto académico, las fuentes de información en un sentido amplio. Yo les había comentado, y si no, pues entonces se los comento ahora, que este libro de Aldo Ariel Ocampo González es muy, muy bueno. Pensamiento crítico y pensamiento político para la educación inclusiva en Latinoamérica. ¿Y de qué trata entonces el pensamiento crítico en relación con lo político? De acuerdo con ese libro, trata de la importancia de que nosotros nos atrevamos a pensar, digamos, dentro de la caja o dentro del esquema usual, pero también fuera del esquema usual. Que tratemos de pensar de una manera ordenada, pero con, digamos, cuestionando los dogmas o las verdades sabidas. En eso consiste el pensamiento crítico. Y consiste en emanciparnos, en liberarnos de las cárceles de el pensamiento convencional, de tal suerte que podamos abrir nuestra mente para explorar horizontes alternativos y tratar de tomar distancia, fíjense ustedes, de nosotros mismos. Eso es una operación difícil de realizar, pero que en varias tradiciones de educación, de formación y de disciplina de la mente y de la sensibilidad y del cuerpo para poder ser más libres, se enseñan estas prácticas de poder distanciarse de uno mismo. Es parte de lo que se enseña en la meditación, de poner la mente en blanco, o lo que algunos logran con algún tipo de estimulante, que también es posible, para, como se dice normalmente, subirse a otra plataforma y observarse desde esa posición y convertirnos nosotros mismos en un sujeto y un objeto de investigación. Ese es el punto. Entonces, lograr esa posibilidad es, digamos, lo que diversas tradiciones filosóficas han promovido y siguen promoviendo. Pongo un ejemplo que comentábamos ayer en el diplomado en epistemología, ¿no, Francisco? El caso de Buda. Buda fundó una religión importantísima a la fecha con millones de seguidores y tuvo la capacidad de ver su propia vida y su condición subordinada, enajenada dentro del palacio del Buda, de su padre, ¿no? Del palacio de su padre, en donde el mundo era muy distinto a lo que pasaba fuera de ese pequeño mundo, digamos. Y fue capaz de desafiar esa condición y vagar por el mundo con un grupo de amigos que le mostraron la alternativa al mundo creado artificialmente por su padre dentro del palacio. Esa es un pasaje que se ha repetido mucho en la historia y que fortalece nuestra primera observación. Para ejercer, para construir y ejercer el pensamiento crítico, requerimos criticarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante. ¿Sí? Lo mismo hizo Jesucristo.
O sea, Jesucristo pasó por un proceso de iniciación en las ciencias y los saberes de su tiempo, apartándose del contexto en el que nació y en el que pasó sus primeros años. Recuerden ustedes, desapareció durante varios años y reapareció convertido en un maestro que dominaba diversas artes, como la levitación o como el curar con las manos, por ejemplo. Y eso fue posible porque él liberó al máximo sus potencias y sus energías y fue capaz de potenciar toda la energía de su mente y de su espíritu. Entonces, ese es otro ejemplo. Y podemos poner otros más, que la reflexión y la posibilidad de desprenderse de su propio contexto ha llevado a filósofos, científicos y líderes y personas comunes, ¿no?, a ser mejores porque han podido regresar a ver lo que han hecho con su vida y a desandar el camino y a reandarlo nuevamente. Son los 7 pasos de los alcohólicos anónimos, ¿no? Son los 3 grados de los masones, que después se convierten en 33, es entrar a un cuarto de reflexiones, es el hacer una reflexión sobre la propia vida, es también los diferentes ritos, por ejemplo, en el catolicismo, es la misa, ¿no?, que permite un momento de reflexión, que lleva a que reconsideremos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y es también la ciencia. La ciencia también, como dice Aldo Ariel Ocampo González y otros lúcidos pensadores, pedagogos, filósofos, la ciencia y la filosofía nos deben dar las herramientas, esperemos que este diplomado esté dando esas herramientas, ¿no?, para poder hacer este tipo de reflexiones sobre nuestra propia vida. Recordemos que nosotros operamos en diversas esferas de acción. Esta es una esfera de acción, la que tenemos aquí en la Escuela Judicial Electoral, en este diplomado, pero hay otras esferas de acción múltiples, ¿no? La esfera de acción de la familia, o la esfera de acción del trabajo, o la esfera de acción del sindicato, o la esfera de acción del club deportivo. Entonces, en cada una de estas esferas opera el pensamiento crítico, o debe operar, en búsqueda de mejorar, no de empeorar las condiciones de vida, de forjar, de promover equilibrios en las relaciones humanas y sobre todo el descubrir, el desenmascarar, ¿no?, y liberar situaciones que enajenan y que degradan, que son indignas, o sea, contra la dignidad humana. Probablemente el pensamiento crítico hoy, dentro de las sociedades modernas, con estados que se gobiernan más o menos con constituciones y con convenciones internacionales, con marcos jurídicos, con prácticas políticas adyacentes a esos marcos jurídicos, ¿no?, sea el espacio en donde y el tema en el que mejor podamos y debamos ejercer el pensamiento crítico. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las limitaciones para poder desplegar vidas individuales y comunes, ¿no?, sociales, colectivas, que hagan posible el bienestar, que estemos mejor en una sociedad de personas libres, de personas dignas, que tengamos mejores condiciones y no peores condiciones, como lamentablemente lo estamos viendo y lo vamos a ver con las notas que he seleccionado para que discutamos más adelante, ¿sí? Entonces, hay muchos libros.
Unos pueden llevar a otros. Derecho y sociedad en América Latina, un debate sobre los estudios jurídicos críticos, por ejemplo, también puede servir. Lo pueden encontrar en línea, ¿no? Yo creo que es un documento que es fácil de leer, de Mauricio García y César Rodríguez. Este libro yo lo recomiendo mucho, yo lo he descargado en internet. De Gilbert Otoy es un profesor holandés, Historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. Ustedes verán que desde hace 10 siglos a la fecha estamos constantemente ejerciendo el pensamiento crítico en el ámbito de la filosofía para poder dar pasos progresivos hacia un mejor entendimiento, una mejor organización, digamos, y operación en el mundo. Entonces, los filósofos, los científicos cuestionan el pensamiento que se ha vuelto convencional y lo revolucionan. Es el planteamiento que hace en su libro tan leído, voy a agregar aquí Thomas Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn. Se los recomiendo también ampliamente, el libro de Thomas Kuhn. Yo creo que también lo pueden encontrar en línea y si no es muy barato. La estructura de las revoluciones científicas, ¿de acuerdo? Este libro fue publicado en 1957 y a Thomas Kuhn se debe el concepto de paradigma. Ciencia normal y ciencia revolucionaria. Esto es, hay épocas en las que nosotros, las comunidades académicas, las personas, los que estudiamos, los que nos dedicamos a la vida escolar, académica, y también los que toman decisiones en el ámbito político, nos guiamos por métodos, por prácticas convencionales. Por ejemplo, utilizamos durante mucho tiempo la obra de Hans Kelsen en el derecho, ¿no? Para poder resolver problemas jurídicos. En el momento en el que ya no resolvió problemas que se fueron dando en la práctica jurídica, entonces el enfoque o el pensamiento de Kelsen se debilitó y fue renovado o desplazado por otros pensamientos jurídicos que necesariamente ejercieron una crítica sobre el pensamiento kelseniano, ¿sí? Así, por ejemplo, hoy tenemos desde la obra de Luigi Ferrajoli, ¿no?, que ha cuestionado a quien considera su maestro, a Kelsen. El pensamiento crítico se ejerce sobre quienes son nuestros maestros, porque aceptar sin criticar, sin examinar analíticamente las fortalezas o debilidades de un determinado pensamiento o de algún texto, pues es contrario al pensamiento crítico. Ferrajoli ha cuestionado a Kelsen, ha replanteado varios aspectos de la teoría de Kelsen, pero también Ronald Dworkin en su momento cuestionó los planteamientos de la teoría convencional del derecho, de la teoría normativista del derecho, y la sociología crítica, ¿verdad?, también cuestiona al derecho como un conjunto de reglas formales oficiales, sino que considera que hay muchas otras formas prácticas de derecho en pueblos y comunidades indígenas, en los suburbios de las grandes ciudades, incluso en organizaciones informales y hasta criminales. Hay otras reglas y puede ser que hasta principios. Entonces, el contenido de estos y si son buenos o malos es una discusión propia de la ética y de la filosofía política, pero a lo que voy es que hay tiempos en los que pensamos normalmente conforme nos han venido enseñando y hay tiempos en los que pensamos
y debemos pensar en particular de una manera revolucionaria, vanguardista, disruptiva, para cambiar los paradigmas. Los paradigmas son una noción, representan una noción compleja. Los paradigmas incluyen creencias, valores, métodos, prácticas. Son formas compartidas de ver el mundo. El paradigma es una cultura de cómo hacer las cosas y cómo resolver problemas. Entonces, cambiar un paradigma no es tan sencillo, ¿no? Pero los paradigmas van cambiando. Se pensaba que el mundo era plano, la Tierra era plana y que estaba sostenida en 4 pilares o 4 elefantes, hasta que la ciencia y la tecnología pues mostró una realidad muy distinta. Todavía hay quien piensa que es plana y que puede uno caerse en el abismo, o piensan que es falso que la Tierra gire, porque si girara, entonces podrían caerse las personas y los edificios que pasan por la parte de abajo, digamos, ¿no? Entonces, sí lo piensan, Francisco? Entonces es así. Entonces, yo quiero transmitir este mensaje con base en esta literatura de mantener la alerta, la conciencia y el pensamiento crítico. Esa sería la idea. Y luego pues hay otros libros. Por ejemplo, La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Este libro enfatiza o subraya algo que no sé si ustedes estén de acuerdo o han podido profundizar y examinar en las clases de este diplomado, y es el hecho de que particularmente los países del sur, América Latina, México, hemos sido colonizados, no solo territorialmente, no solo en la economía, sino en nuestra forma de pensar. Entonces, ayer o antier platicaba con un amigo y le comentaba cómo en algunas universidades de Estados Unidos o de Inglaterra están haciendo determinados formatos y ciertas prácticas que es observable que estamos nosotros asimilando o francamente copiando. Y me dijo, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, en la modernidad, los últimos 3 o 5 siglos, parece que el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países europeos, sobre todo anglosajones, ha sido muy intensa y, digamos, han difundido esas tecnologías y esas formas de pensar por diversas regiones del planeta, América Latina, México, y nos han colonizado. Pensamos como ellos quieren que nosotros pensemos, ¿no? Nos han transmitido esa tecnología y nosotros la hemos aprovechado. Habría que pensar qué tan positivo o negativo ha sido, porque, por ejemplo, China también ha sido influida por esas tecnologías del pensar y de la forma de pensar más científica, más rigurosa, metodológicamente fundamentada. Y vean dónde está China. Ha adaptado y ha engranado en sus propias tradiciones y cultura las formas de pensamiento occidental, pero las ha aprovechado para sus propios objetivos. Entonces, quizá tampoco debiéramos de asumir o de sostener que todo lo extranjero es colonial y lo debamos rechazar, sino que debiéramos hacer también una ponderación crítica para poder determinar qué es lo que nos puede ser de utilidad. Entonces, llego al libro de Introducción al Pensamiento Crítico, Jurídico Crítico, de Antonio Carlos Vollmer. Quizá es el que más les recomendaría yo en el ámbito de lo jurídico, porque en este libro se describen todas las escuelas, corrientes, libros, autores que han hablado y han escrito sobre el pensamiento crítico. ¿De acuerdo, Francisco? Este es el bueno. Este libro, si lo consiguen por ahí, yo se lo recomiendo mucho. Es un libro que daría, digamos, un panorama muy completo de lo que es el pensamiento jurídico crítico, las tradiciones del pensamiento jurídico crítico. Bien, ese es un primer punto.
Ahora, recordemos que nosotros creemos, yo sostengo, coincido en que hay que pensar con orden. El pensamiento es un conjunto de ideas propias de una persona o de una colectividad. Es lo que nos distingue racionalmente. Pensar es imaginar, es considerar, es reflexionar, es examinar con cuidado para tomar posición, ejercer, eh, elaborar un dictamen, ¿no? Hacer una representación mental de la realidad. Esta es la definición clásica aristotélica. Pensar es representarse mentalmente en la realidad. También es correlacionar información. Cuando nosotros correlacionamos información, estamos pensando. Cuando nos representamos en la mente lo que está pasando fuera de nosotros, en el mundo, estamos pensando. Cuando caracterizamos las normas jurídicas, estamos pensando. Cuando sostenemos que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, estamos pensando. Porque tenemos además que justificar esa declaración, esa proposición. Entonces tenemos que hacerlo pensando. El pensamiento entonces es una forma de representarse la realidad, una forma de organizar nuestras ideas, es una forma de defender nuestros puntos de vista. Con el pensamiento hacemos esas operaciones y tratamos de evitar caer en sesgos cognitivos o contradicciones lógicas, ¿verdad? La idea del pensamiento crítico no es hacer cualquier cosa, es el mantener el orden, pero en el pensamiento, pero enfocar nuestras operaciones cognitivas de cierta forma, de una manera tal que podamos, con base en la duda filosófica y la duda científica, con un grado razonable de escepticismo, el poner a prueba, el someter precisamente a juicio, ¿no?, las expresiones y los textos que se nos presentan cotidianamente. Esa es la idea. Entonces, ahora lo crítico es juzgar sobre si algo es verdad, si algo no es verdad, ¿sí? Si algo es justificable o no. Esto es bien importante en términos de interpretación y argumentación, porque si algo es justificable o no, tenemos que determinarlo evaluando los argumentos. Solo evaluando los argumentos podemos determinar que algo es justificable o no. Entonces, imagínense la importancia para el pensamiento crítico de la interpretación y la argumentación en general y en particular en el ámbito de lo jurídico, porque esto es lo que nos permite el determinar la calidad de una verdad. Si una verdad tiene una aproximación relevante a la realidad o a los hechos, ¿no? Entonces, la verdad por correspondencia, que es precisamente ese grado de calidad de las expresiones, solamente podemos razonable o racionalmente calificarlas si evaluamos la argumentación. Entonces, decía Kant que pensar es una operación analítica y su operación, su resultado, diría yo, ¿verdad?, es la operación analítica del pensamiento y su resultado. Recuerden ustedes, Emmanuel Kant, que también fue muy crítico, tanto con los que decían que había que pensar lógicamente y eso era todo lo que había que hacer para conocer mejor el mundo, ¿no?, y para estar más seguros de lo que decimos y de lo que hacemos. También criticó a los que decían lo contrario, que había que experimentar
siempre practicar y experimentar para tener más elementos de certeza y decir cosas justificables o verdaderas, ¿no? No solo correctas. Pero Kant ejerció un pensamiento o un análisis crítico sobre las dos posturas y logró una síntesis muy interesante porque advirtió y subrayó que conocemos a partir de las percepciones sensoriales que convertimos en percepciones intelectuales. O sea, nosotros somos seres sintientes, racionales, que estamos en contacto con el medio ambiente de manera permanente, pero que estamos trabajando con nuestro sistema nervioso, con el cerebro, que es un órgano portentoso, extraordinario, y vamos haciendo operaciones mentales para poder entender esas sensaciones que tenemos para trasladarlas a operaciones cognitivas y luego decir cosas sobre nosotros y sobre el mundo, sobre los demás. Entonces Kant propuso que cuando nosotros decimos cosas o enjuiciamos o dictaminamos o hacemos un juicio, tenemos que tener cuidado con las dos operaciones, ¿sí? La operación de la sensibilidad y la experiencia con la operación de la razón. Por eso determinó que los juicios analíticos a posteriori serían los más cercanos a la verdad, o sea, trasladarían mejor la verdad, porque el a posteriori sería el que tuviéramos la experiencia y el análisis racional y después invirtiéramos el procedimiento y ese análisis racional lo podamos probar en los hechos. Así que si nosotros creamos una norma jurídica, tenemos que captar los datos de la realidad, de la experiencia, para diseñar esa regla jurídica y luego probar que esa regla jurídica opera en el mundo y es eficaz. Esas dos operaciones se llaman inducción y deducción. Son dos operaciones mentales básicas que tenemos que entrenarnos en dominar, en saber cuáles son las reglas de la operación de la inducción y de la deducción, y para poder, digamos, calificar mejor nuestros propios pensamientos. Eso es lo que Kant planteaba y planteaba también que pues, nosotros tenemos una historia cultural que nosotros venimos construidos con una cultura, con educación, con valores, con principios, y que ese esquema que está implantado en nuestra personalidad es también un factor muy influyente para poder registrar las imágenes, las sensaciones, los sonidos y trasladarlos a la operación cognitiva, ¿verdad? Y luego devolverlos por la vía del lenguaje y la comunicación. Entonces, este punto es relevante porque aparecen los imperativos categóricos, es decir, qué es lo que nosotros creemos como personas y como sociedad que es bueno, que es positivo. Eso nos lo instilan, ¿verdad? Nos lo transmiten a través de la cultura y la educación, y eso también, digamos, condiciona o es un factor relevante que determina la forma en que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Entonces, no perdamos de vista estos aspectos, ¿sí? Y luego está el planteamiento de Marx. El pensamiento crítico también se asocia en ciencia política o en economía y en derecho en menor medida, pero también al pensamiento de Carlos Marx, porque Marx sostuvo que la crítica era discurso revelador de las ideologías, desmitificador de los mitos, ¿no? El develar lo que está oculto, ¿sí? Y que muchas veces la propia mente, el lenguaje, los textos ocultan,
Entonces Marx planteó pues la importancia de descubrir y de poner a la luz esa conciencia personal y de grupo, de clase, enajenada por el propio modelo económico. Pues si nosotros no nos detenemos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, ¿no, Francisco? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué estamos perdiendo? No solo en términos materiales, sino en términos de nuestra conciencia y la posibilidad de ser mejores personas, seres humanos, encajar mejor en las relaciones interpersonales y también cambiarlas. No solo encajar en ellas, sino cambiarlas. Es decir, buscar la transformación del mundo, pues decía Marx, no seremos más que sujetos enajenados. Enajenados por el capital, por el modelo económico, por las relaciones de producción. No estaremos sintiéndonos plenos. Algo estará pasando que no estaremos viviendo una vida de primera mano, sino una vida de segunda o de tercera mano, ¿verdad? Es decir, de menor calidad en un tiempo de que la vida además nos ofrece, que es muy corto y que puede ser al mismo tiempo muy largo y muy intenso si nos despojamos de las enajenaciones que limitan la expresión plena de nuestra personalidad. Esa sería la idea de Marx. Marx es un campeón en descubrir que el capitalismo es enajenante si explota al trabajador y lo despoja de sus, no solo de la plusvalía, ¿no?, que le incorpora por la vía de su trabajo a los bienes y los servicios, que los empresarios o que los capitalistas promueven, ¿verdad? Venden en el mercado, sino que lo peor es que el trabajador es exprimido y luego tirado al bote de la basura cuando ya cumple cierta edad y no es útil para el mercado, ¿no? Mientras la empresa continúa y puede pasar de padres a hijos o a nietos, los trabajadores pueden ser desechados y sustituidos por otros trabajadores que harán lo mismo, mientras que las empresas también competirán entre ellas en un mundo en donde el capital tiene que preservarse, reproducirse, porque también sin el capital no habría posibilidad de tener trabajos, ¿no?, empleos. Ahora, la idea es que todos fuéramos propietarios y todos pudiéramos compartir, ¿no?, los beneficios de la propiedad. Pero bueno, esa es una idea marxista, así lo planteaba Marx, que había que terminar con el capitalismo de las clases sociales, de la división del poder económico, del capital y del trabajo, y lograr una sociedad sin clases, en la que el derecho y el Estado no fueran necesarios, porque para Marx el Estado no era más que el comité ejecutivo de la burguesía y le ayudaba a cumplir con sus fines de explotación de los trabajadores. Y había que remontar esa situación para hacer que los trabajadores crecieran en su capacidad de conciencia social y pudieran abolir las relaciones capitalistas y explotadoras de producción, para también abolir el derecho, abolir el Estado y vivir en un mundo comunitario, ¿no? Claro, eso es muy complicado, como se pudo notar en estos últimos 2 siglos. Bien, ahí me detengo, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta, Francisco? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? Ya hemos dicho varias cosas en esta primera etapa. Déjenme verlos un poquito a la cara, ¿no?, porque luego el texto me lo impide. Pero, ¿qué tal hasta ahí, Fabián? ¿Sí? Esto último de Marx, ¿lo habías visto? ¿Lo habías, sí, pensado, tenido más o menos algún
alguna información. Fíjese que se habla muy poco hoy del marxismo en el derecho. A ver, algún comentario para... No, más bien de lo que me preguntaba ahorita, si en algún momento tuve la oportunidad de leerlo hace mucho tiempo, lógicamente, en la vida escolar, de entrada. Sí. Ya tiene un tiempo que lo leí, pues sí, ya lo había tenido esa teoría de Marx, que al final del día, pues, en parte todavía tiene razón, ¿no? O sea, más bien nos han ido consumiendo las cosas. Ayer platicábamos precisamente con el otro maestro en el diplomado el tema del cómo nos hemos ido con el tema del consumismo, ¿no? Cómo al final del día nuestra vida se ha ido suscribiendo a otro tipo de colonia, ¿no? Sí, ya no nos colonizan territorialmente hablando, pero tal vez ideológicamente nos han ido colonizando ¿cómo se podría decir? Estereotipo de tener algo por tener algo, aunque no lo necesites, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy vago, el tema del café. Un café de la casa de cualquiera de ustedes, el café de una cafetería de medio caché, por llamarlo así, y el café de Starbucks, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, mucha gente, yo no soy en ese marco porque de hecho no me gusta el café de Starbucks, más allá del estereotipo, el café no me gusta, se van por ese tema de la marca, ¿no? O sea, porque traer un vaso de Starbucks, porque es el tema de encajar en la sociedad. Y entonces yo creo que lo que nos da el reflejo es que la sociedad, pues ya está también, ay, chale. No sé si voy a caer en un error al decir la palabra, pero la sociedad se ha podrido, ¿no? Se ha podrido tanto que que en estas pequeñas cosas nos podemos dar cuenta, pero en eso lo comienza a reflejar en infinidad de cosas cuando vemos las noticias, como bien lo decían, ¿no? Todo lo que pasa en el día, ¿no? De la violencia y todo eso, pues es parte del reflejo, ¿no? Porque al final del día es más fácil irnos al tema del narcotráfico, ¿no? De tener un dinero fácil a pues, matarnos 8 horas trabajando, ¿no? Cuando se puede obtener de manera sencilla. O hoy que los jóvenes dicen yo quiero ser youtuber, en lugar de estudiar una carrera que me voy a tardar 5 hasta 10 años en tener el grado académico que me pueda dar para mal comer, ¿no? Entonces yo creo que es un todo que, que si bien Marx pues no lo vivió en su tiempo, pero desgraciadamente sigue muy vigente, ¿no? ¿Es cuánto? Correcto. ¿Algún otro comentario, además el de Fabián, en tal sentido, Manuel? ¿Cómo aprecias digamos, la actualidad del pensamiento de Marx, ¿no? Quizá corregido, como lo han hecho varios autores, pues, toda la escuela de Frankfurt en el siglo XX, ¿no? A ver, por favor, Manuel. Sí, doctor, gracias, compañeros, buenos días. Mire, en la prepa, hace muchísimos años, una profesora nos puso a leer un texto, bueno, entonces, pues aún desconocido para mí, el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, a partir de esa consideración, pues se fue haciendo una distinción. ¿Sí me escuchan? Sí, claramente. Es que internet como que se... No, claro. Perdón, es que sí, luego se va la señal tantito. Claramente. Entonces, ¿qué sucedió? De que empezó a replantear que hay dos concepciones de mundo, en este caso la concepción del mundo materialista y la concepción del mundo del idealismo. Y entonces, desde ese tenor empecé a ver, bueno, a ver qué está pasando, porque uno decía, bueno, filosofía y Platón y Aristóteles, y luego empezó a hablar sobre la escuela de Frankfurt y cosas así. Dije, bueno, este es un enredero que no le entiendo, diremos prácticamente nada.
Ahí te ¿no? perdimos, Manuel, te El tiempo perdimos. Si quieres quitar te perdimos un poquito. Si quieres quitar la cámara, tal vez ayude. Sí, Ahí te escuchamos mejor. permítame, déjame ver si está. Sí, ya subí volumen, ya Correcto. subí volumen. Perdón, No, no, perdón, sí. problema. Entonces, efectivamente, Quita la hay cámara, dos quizá, conceptos Manuel. de mundo. Ujú. A ver, Exacto. sí. Ahí. Adelante. Ahí te Le estábamos digo, escuchando. comentaba, entonces, a partir de esa cuestión me interesó un poco el terreno de la filosofía. Y cuando estuve la oportunidad pues, de vivir de cerca, porque también me interesó porque los maestros en un tiempo de la reforma educativa de 2014 estaban en contra de esa circunstancia, me fui adentrando y fui haciendo algunas visitas con los compañeros en sus reuniones que hacían, en este caso en la Ciudad de México, y me fui dando cuenta de una cuestión que ellos hablaban y refrendaban mucho en este caso de la pedagogía crítica y de Paulo Freire y luego de Henry Giraud, Peter McLaren, que son teóricos que retoman el marxismo, porque estamos en esa cuestión del marxismo, y de cómo esa filosofía marxista que pareciera como que debía estar hasta en el basurero más oculto para no trascender y no poder, es así como explicitar que en este momento todavía estamos en ese binomio del oprimido y del opresor, ¿no? Entonces, por eso creo yo pertinente que esa circunstancia del marxismo es una situación viviente, como lo acaba de decir el compañero, que causa, pues, tal vez mucho comezón, diríamos así, ¿no? Para ciertas circunstancias, de explicación del mundo actual, pero ¿cómo nosotros podemos entender la emancipación, que es una categoría marxista? ¿Cómo podemos entender la transformación social, si también es una categoría marxista? ¿Cómo podríamos entender, esa situación de los mismos conceptos que usted acaba de enunciar, de, enajenación, de la domesticación social, ¿no? Entonces, es a partir de esa escuela, bueno, digamos así, de esa concepción, como podemos estar explicando las circunstancias actuales del porqué de las contradicciones de clase, por qué unos tienen y por qué otros no, y por qué esos que no tienen no hay posibilidades de trascender, de salir de ese hoyo de la explotación y de la opresión y de la vulneración de los derechos. Y en ese tenor, le dejo, para decir que, pues, el marxismo aún tiene vigencia y va a tener vigencia hasta el fin de los días, mientras haya contradicción de clase, sin ser como decían, tan visceral, ¿no? No, en este caso me asumo yo, sin ser tan visceral y decir que es que tenemos que tener esto y eso, no, sino como una herramienta conceptual, yo creo que aún sigue siendo vigente. Gracias. Correcto. Como una herramienta conceptual, teórica y metodológica, ¿verdad? Para poder analizar el capitalismo. Probablemente nadie lo ha descrito y explicado con tanta brillantez, precisión como la teoría marxista, de cómo funciona el capitalismo. Y los propios capitalistas lo han leído mucho para poder corregir el propio modelo, ¿no? O perfeccionarlo. Entonces, de acuerdo. No sé si hay algún otro comentario, pero creo que fue muy interesante el poder escuchar a Fabián y a Manuel de cuál es esta perspectiva. Recuerden ustedes, pues, que en el fondo está la cosificación, ¿no? Es esta teoría del fetichismo, de la vida social, de su cosificación, de la mercantilización de todas las cosas, ¿no? Y precisamente la idea es poder romper, digamos, esa condición enajenante
de la mercantilización de todas las cosas y de la vida, que es enajenante, porque, digamos, hace vivir una vida falsa, ¿no, Manuel? Es decir, una vida enajenada o una condición enajenada es aquella que no se expresa de manera auténtica, y poder ejercer el pensamiento crítico, como decía el apotegma, ¿no? La máxima socrática de conócete a ti mismo supone la capacidad de conocernos interiormente y exteriormente también, en el conjunto de las relaciones sociales que sostenemos, para ver si efectivamente estamos o no estamos metidos, imbuidos o sometidos en una condición enajenante. Eso es el punto. Y de alguna manera, ¿cómo liberarse de eso, no? Bien, pues entonces, en la siguiente parte de nuestra sesión, yo quisiera recordarles brevemente que hay formas, digamos, que hay formas de pensamiento que hay que evitar, digamos, ¿no? Que hay que observar, que hay que cuidar. Ahorita volvemos al tema de la política. Pues la política es un conjunto de relaciones de influencias recíprocas, es el acceso y la distribución de los recursos, de lo que tenemos que hacer, de los incentivos para hacerlo, de las sanciones si no lo hacemos, ¿verdad? La política también es compromiso con valores determinados como la libertad, la igualdad, la fraternidad. La política está hecha por relaciones de mando, obediencia, y luchas para poder mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas. La política democrática se ejerce a través de las instituciones, y las reglas y los principios que las instituciones establecen, pues son el resultado también de nuestras propias prácticas y de lo que creemos que es mejor para la sociedad. Ya sabemos que el derecho, pues, es normatividad, esta normatividad que se origina en diversos lugares, en el Congreso, en los poderes judiciales, en la comunidad internacional, en la sociedad. El derecho se origina en la sociedad, en sus interacciones, y expresa también comunicaciones y mensajes entre unos y otros, ya sea para liberar, para equilibrar o también para dominar. En eso Marx también fue muy agudo, en el sentido de que el derecho era el instrumento que utilizaba la burguesía para poder, a través del Estado, dominar a las clases explotadas. Entonces, a los no dueños de los medios y bienes de capital, de producción, y que solamente tienen su trabajo en sus manos o su mente, pero que no son dueños de los instrumentos y los medios de producción. Por lo tanto, no pueden extraer la plusvalía del trabajador para incorporarla al precio en el que venden los bienes y servicios en el mercado. Ese es el secreto del capitalismo, y a gran escala eso pues se multiplica exponencialmente y produce las sociedades como las que tenemos hoy, ¿no? Sociedades modernas, tardomodernas o posmodernas, en que el capitalismo adquiere nuevas formas, nuevas modalidades, y pues nos tiene metidos en ni más ni menos que la cuarta revolución industrial, la digitalización, la biotecnología, nuevas fuentes de energía, con todas sus oportunidades y también con todos sus desventajas y sus riesgos, que otra vez echan encima de las clases más desprotegidas, menos aventajadas, quienes solamente venden su tiempo y su trabajo, ¿no? A tener que luchar cotidianamente, pues, para poder, digamos, desplegar una vida en la que se cumplan los objetivos de cada quien y de la mayoría. Entonces, el papel del Estado, el papel del derecho, sería más bien como el de una garantía para que se equilibraran las relaciones políticas, ¿verdad? Y las relaciones económicas y sociales.
Entonces, eso, tener en cuenta el derecho como una garantía o un conjunto de garantías para equilibrar las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, esa sería la idea. Me parece más propicia que el derecho nos pueda servir como un instrumento para la liberación, la emancipación, el equilibrio y no para la explotación. Pero sirve para eso porque también depende de la lucha de fuerzas políticas precisamente que se encuentran todos los días entre sindicatos y empresas, entre movimientos feministas, indigenistas, descoloniales, ¿no? Y de otros grupos de la sociedad, de la diversidad. Hoy, por ejemplo, personas que migrantes o discapacitados, niños o ancianos que están en el lado más débil de la ecuación en este mundo. Entonces, eso. Bien, vamos a dejar ahí esta parte para internarnos en otra. Tener en cuenta que nosotros podemos incurrir en sesgos cognitivos para el pensamiento crítico. Es que tener cuidado en que no juzguemos a la ligera con base en información recibida recientemente. Es que pues apenas lo acabo de leer, te lo acabas de leer, no tiene nada que ver con justificar un pensamiento, un análisis crítico bien hecho, o que rechacemos un pensamiento porque, es que si le hago caso a eso que están diciendo, entonces pierdo, no gano. Hay veces no nos gusta que nos digan o no les gustan a otros que les digamos cosas que les supongan una pérdida económica o una pérdida espiritual, ¿no? Anímica, porque va en contra de su primera impresión de que puede ser, ahora sí que perjudicial. Pero que sea perjudicial no quiere decir que no sea verdad, ¿no? Luego, el que perdamos algo de inmediato también nos lleva a un rechazo. Rechazamos aquello que consideramos que puede generarnos algo que nos haga perder posición de inmediato, y también eso hay que examinarlo con cuidado según quienes han pues identificado estos sesgos cognitivos, la forma como solemos engañarnos en ocasiones a nosotros mismos o no pensar de la manera más adecuada, ¿verdad? O que nos dejemos llevar por lo que están pensando otros y porque como otros lo hicieron o lo están haciendo o lo piensan así, pues también nosotros, ¿no? Porque hay personas que son líderes, que son más competentes y pues hay que hacerles caso. Si ellos lo están haciendo así, pues nosotros también, ¿sí? Entonces, o la pasividad, ¿no? La pasividad en el sentido de que pues otros lo harán, otros lo pensarán. ¿Yo por qué voy a pensar? ¿Yo por qué voy a hacer un cambio en mi vida? ¿Por qué voy a tratar de liderar un cambio? Pues que lo hagan otros. Para eso hay líderes y hay personas que tienen tiempo y lo quieren hacer, pues que lo hagan. Eso también, ¿no? O las formas de los engaños en que nos hacen incurrir las estrategias de mercadotecnia económica, comercial o política, electoral. Hay una serie de estrategias que pues también los interesados en que compremos, ¿no? Y consumamos bien esos servicios, pues invierten para poder crear esas estrategias y venderlas en el mercado. Nos estamos siempre bombardeados de marcas comerciales de bienes y servicios, cosas que probablemente ni siquiera necesitamos, y esos estrategias provocan sesgos cognitivos y caemos en contratos, por ejemplo, de servicios de telefonía, que en la letra chiquita, que luego ni nos damos cuenta, nos deslizan un costo desproporcionado, por ejemplo. Entonces, que presentemos o nos presenten la información de la manera más conveniente, más persuasiva, pero no necesariamente más justificable o verdadera, ¿no? O que tengamos este sesgo a que si alguien recoge nuestras palabras, si alguien refleja lo que nosotros pensamos, nos sentimos mejor.
Y de esa manera nosotros podemos también introducir un sesgo en nuestro juicio respecto de lo que los demás están diciendo, porque nosotros creemos que están recogiendo lo que nosotros estamos planteando. Entonces, ese es otro sesgo cognitivo, una especie de ilusión. De manera que, digamos, somos unos seres también medio comodinos, ¿no? que queremos siempre el beneficio inmediato, estar siempre mejor, no sacrificar nada, creer las cosas que consideramos que no son siempre favorables y las que no lo son, pues entonces desecharlas. Entonces hay que atender a estos sesgos críticos, ¿verdad? Sesgos cognitivos, las ambigüedades, ¿no? El que nos obstinemos y, como se dice, nos montemos en nuestro macho y queramos imponer un punto de vista cuando hay elementos o argumentos que también revelan que podemos no tener razón, ¿no? O porque nosotros ya nos comprometimos con cierta ideología, ciertas ideas, consideremos que estas son las verdaderas y que esas van a funcionar, y no es necesariamente así, ¿no? Que desviemos la atención respecto de la parte central de un fenómeno, de un objeto que vamos a estudiar, es otra forma de sesgos cognitivos, ¿no? O que porque pensamos que lo que se ha experimentado de manera relevante va a marcar todas las veces la misma experiencia, también es un error. No todo lo que ha pasado siempre de manera relevante nos va necesariamente a determinar cómo pasa en el futuro, ¿no? Eso tampoco. Así, diversos prejuicios, ya no digamos los sesgos o prejuicios sociales, ¿no? Solemos darle más crédito a lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, que a lo que los demás nos están cuestionando, sobre todo cuando nos están cuestionando, ¿verdad? Si hay características o hay rasgos o hay figuras o hay representaciones que nos hacen sentir mejor, que nos favorecen, pues entonces tendemos a creer de manera más firme en esa, ¿no? El pensar que algo es correcto porque tenemos una o dos características de lo que ese objeto, de ese fenómeno nos propone y consideramos que es la buena, ¿verdad? Entonces consideramos que una persona es buena porque le dio limosna a una, o caridad, o cooperó con una persona en la calle, esa es una persona buena. Puede no serlo. O porque observamos determinadas conductas en una persona o en un partido o en una situación, consideramos que esa es su principal característica, no necesariamente. Así que hay una serie de sesgos, ¿sí? Pensamos, por lo tanto, que si algo lo pensamos con insistencia, como se dice, decrétalo, legíslalo, cree en ello y vas a ver cómo va a resultar. No necesariamente. Entonces, esa es una forma de pensamiento mágico, de pensamiento como irreal, metafísico. Es más bien asirse a una convicción, ¿no? A algo que queremos que pase, pero que no necesariamente puede pasar. Bien, entonces ahí dejemos eso. Yo quisiera ahora pasar a otra etapa de nuestra sesión. Y yo he seleccionado, fíjense, Fabián, Manuel, para esta etapa. Hay algunos artículos interesantes hoy en la prensa. En La Jornada hay un artículo que se llama El colapso. A ver qué opinan ustedes. Vamos de lo más global a algo más, uno o dos temas más particulares. Dice que en marzo de 1972, el Club de Roma, que es una organización que se formó para hacer estudios globales y prospectivos sobre el futuro de la economía y de la humanidad,
publicó un reporte llamado Los límites del crecimiento, ¿sí? Esto por un encargo de la Organización de las Naciones Unidas. Lo fueron mejorando ese reporte, pero originalmente se publicó en 1972, ¿verdad? A 50 años de la publicación de ese reporte, es reconocido como un reporte muy bien hecho, ¿sí? Y se está conmemorando ese libro hoy, ese reporte a sus 50 años, y se está escribiendo un nuevo libro que se va a dar a conocer después de que terminen congresos, seminarios, que se llama Un planeta para todos, una guía para la supervivencia de la humanidad, ¿sí? Dice, el estudio partía de una simple proposición. No existe ningún sistema de crecimiento infinito. La humanidad ha padecido colapsos múltiples en su larga historia, y uno próximo puede ser de mucho mayor envergadura, incluida la extinción. Como lo dijo Malthus desde el siglo XIX, la población crece exponencialmente y los alimentos aritméticamente. Así que pandemias, guerras, vicios, crímenes llevarán a la población a un límite insuperable. Así que esta idea ha estado presente, ¿verdad? En los límites del crecimiento ha sido como que recurrente en la historia de la humanidad y de las ciencias sociales. Pero hoy, en pleno año 2022, parece que estamos ante nuevamente este problema, ¿sí? Y parece, número uno, que estamos rebasando los límites de la sustentabilidad, o ya lo hemos hecho, ¿verdad? Y hay 4 escenarios, dicen en ese trabajo que se está forjando y que se va a dar a conocer pronto, que es posible pensar de manera crítica para poder remontar la situación, o más o menos paliarla o resolverla. Uno es que sigamos haciendo lo mismo, ¿sí? Otro es que utilicemos una tecnología integral para resolver estos problemas, y otro escenario es un mundo estabilizado. En el primer escenario dice, no hacemos cambios, seguimos como vamos. Seguir el crecimiento económico, por ese camino vamos al colapso, porque pues seguimos como estamos funcionando en este momento pospandémico, estamos volviendo a las prácticas y a los patrones. Manuel, Fabián, esquemas de consumo, Abel, y formas de hacer las cosas de antes de la pandemia. ¿Qué fue lo que realmente pudimos registrar en nuestra conciencia y cambiar? Parece que muy poco. Entonces está el escenario 2, dice, el escenario considera el doble de recursos que el 1, para responder a la crítica de que había muchos más recursos disponibles que en los años 70. La idea aquí es, habría una crisis ambiental extrema, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo. El tercer escenario incluye el supuesto de que la tecnología puede innovar ilimitadamente las condiciones en que vivimos y resolver los problemas del hipermercantilización y el hiperconsumismo, el mundo como lo estamos viendo. Pero ocurre que hay en ese tercer escenario un declive acelerado. Se absorben muchos recursos de la innovación tecnológica, se deja de invertir en la producción agrícola, en los servicios sanitarios, en la educación, y entonces también hay otro problema grave en el mundo. Y el cuarto escenario es abandonar la idea del crecimiento permanente, del consumo permanente, cambiar las prioridades, bajarle al desarrollo industrial, tratar de fortalecer más esquemas cooperativos para la salud, la educación, reducir la contaminación, ¿no? De tal suerte que pudiéramos, digamos, tener una oportunidad de estabilizar el mundo, ¿verdad? Entonces, ese reporte del año 72 ya anunciaba estos escenarios y no incluyó el colapso nuclear, que hoy es una posibilidad,
vean lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? De tal suerte que la pregunta es, ¿qué podemos realmente hacer? Y desde nuestras humildes, ¿no? Y pues limitadas posiciones de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para alcanzar pues el objetivo por lo menos de estabilizar un poquito las relaciones sociales y que podamos hacer un mundo más sustentable? A ver, vamos a abrir una ronda de conversaciones y después de esta vamos a continuar con otro tema, nada más este y otro tema que está hoy en la prensa también y que tiene que ver con la reforma electoral, ¿sí? A ver si estamos de acuerdo o no con lo que plantea ahí un alto funcionario sobre la reforma electoral. A ver, Manuel, Fabián, Abel, escucharles. ¿Cómo representan ustedes el mundo pospandémico? ¿Estamos volviendo a lo mismo? ¿Aprendimos algo? ¿No hay remedio? ¿Qué podemos hacer? A ver, Fabián. Yo creo que en lo general no aprendimos. O sea, yo creo que hay casos muy particulares, yo lo puedo decir, en la propia experiencia, ¿no? Que sí hubo cosas que nos colapsaron. Yo tuve la fortuna de salir, por si que entrar y salir de la enfermedad, pero entonces uno se da cuenta que muchos de nuestros amigos, compañeros, pues no tuvieron la misma fortuna, ¿no? Entonces comenzamos a ver la vida como de otra forma, aprovechar tiempos, dejar de ser tan esclavos del trabajo. Pero yo creo que ya en lo general el tema es más profundo. Regresamos de la pandemia y creo que todos quisimos, ¿cómo se podría decir? Aprovechar el tiempo y entonces hacer todo lo que no hicimos en ese tema de pandemia, ¿no? Si no íbamos al cine, si íbamos al cine una vez antes de la pandemia, hoy vamos 3, 4 veces, ¿no? Y eso al final del día también comienza a repercutir en los temas del planeta. ¿Por qué? Pues porque al final del día consumimos los productos del cine, que implican que es más basura, que implican también más gasto de materiales como el cartón, toda esta parte, que al final del día comienzan a repercutir los temas, ¿no? Como no usamos el carro durante ese tiempo, pues porque estaba muy limitado, muchos hicimos como office, ¿no? Las clases se tornaron virtuales y todo, entonces hoy lo usamos hasta para ir por las tortillas, ¿no? Porque como no lo usamos, entonces pues, hay que usarlo, ¿no? O sea, pareciera que queremos, no sé, compensar, no sé si poner esa palabra, compensar el tiempo perdido de la utilidad que se dieron a las cosas, y hoy lo estamos sobreutilizando. Creo que en muchos aspectos, en muchas cosas, digo, puse ejemplos muy banales o muy X, pero creo que en lo general está pasando eso. O sea, estamos tratando de reponer lo que no hicimos cuando en realidad no tenemos nada que reponer. Lo que tenemos que reponer es algo más, híjole, no es la palabra, que quede claro, pero es lo único que se me viene a la mente, más espiritual el tema, ¿no? Más de la vida cotidiana, más de nosotros. O sea, pues estuvo en juego la vida digo, no sé si a alguno de los que están aquí les tocó eso, pero estuvo en juego nuestra vida, ¿no? Claro, y entonces claro. hoy nos ponemos a pensar el tema y dices, pues es que yo me la pasaba, o digo, bueno, perdón, a mí me encanta trabajar, ¿no? Me encanta mi trabajo, y y me la pasaba, ¿no? Ahí. Y entonces de repente dices, bueno, pues sí me enfermé y pudo haberse acabado, y entonces, pues, ¿qué me llevaba, no? O sea, y entonces, ¿dónde quedan mis amigos? ¿Dónde queda mi familia? ¿Dónde queda tu vida, no? O sea, y eso creo que es la parte esencial que no nos damos cuenta. Y eso es lo que tenemos que realmente aprovechar, más que un tema de recuperar el tema del consumismo, ¿no? O sea, porque también muchos cometen o cometemos
porque creo que también en algún momento he caído en eso, ¿no? Como decía el ejemplo del cine, ¿no? Porque ese es un ejemplo que yo mismo lo hago, ¿no? O sea, como no fui al cine en casi un año, entonces hoy cada película que sale ahí estoy, ¿no? Lógicamente genera ese tipo de cosas. Hasta como con una especie como de ansiedad, ¿no? De ansiedad. Ándale, sí, o sea, no se nos vaya a acabar, o sea, pareciera que se nos va a acabar, ¿no? Entonces, hoy tenemos que cambiar el teléfono cada año, porque qué tal si ya no lo vuelvo a utilizar, pareciera que se nos va a acabar y entonces hay una ansiedad por tener las cosas en lo inmediato. Y comenzamos a dejar de lado a veces lo realmente importante, ¿no? Es cuanto. Y muy bien, te felicito, muy, muy buena reflexión, Fabián, que nos provoca otra reflexión. Sí, nos salvamos porque fallecieron personas familiares, ¿no? Queridas, cercanas y otras, pues en general, ven nada más, en México parece que nos acercamos a cerca del 10% del total de los muertos, de 6 millones en todo el mundo por la COVID-19. Y todavía sigue habiendo 500 muertos, 300 muertos, son muchos, ¿no? Aun cuando la curva pandémica se esté desvaneciendo y muestre sus estertores, ¿no? De que haya otra oleada más pequeña y así hasta que se estabilice completamente. Pero lo que decía Fabián es correcto, creo que lo estamos experimentando, ¿no, Abel? Que es un poco volver a la normalidad. ¿A cuál normalidad? Es decir, puede ser ya no tan normal y al mismo tiempo, pues las fuerzas del mercado y las fuerzas del Estado y de la sociedad se están reencontrando en un escenario político precisamente para ver quién prevalece, ¿no? Entonces es muy notorio que en el ámbito político, por ejemplo, están encontradas estas fuerzas, la que lidera el presidente López Obrador y los opositores, para poder hacer prevalecer un proyecto de nación, ¿no? Eso también en términos políticos es relevante. A ver, Abel, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todos, a todos. Pues sí, efectivamente, Fabián lo ha dicho muy bien y tiene toda la razón. Yo le podría comentar que en la forma en que yo percibo o percibí las cosas, que durante los primeros 2 años de la pandemia, yo creo que es en el momento en el cual nosotros vimos que la vida es muy endeble, ¿no? Que la vimos muy cerca, que todos pudimos haber dejado de estar en este mundo en los primeros 2 años. Y a partir de ahí, pues como que nos llevó un proceso de aprender muchas cosas que no sabíamos. Empezamos a ser un poquito más tolerantes. Empezamos a conocer a nuestra familia, porque muchos andábamos muy ocupados haciendo otras cosas. Aprendimos a valorar y a hacer cosas en la casa. Aprendimos a interactuar a través de estos métodos de las tecnologías. Pero también nos llevó muy rápido a desaprender, porque muchas de las cosas que no pudimos hacer, cuando ya nos dieron luz verde de que podíamos salir, pues nos desbordamos, ¿no? Como si fuéramos animalitos del bosque y estuviéramos encerrados y nos abren las rejas y salimos disparados para donde sea, ¿no? Porque extrañamos mucho de la vida que llevábamos antes. Entonces, en ese proceso, yo creo que nos faltó generar más conciencia de lo que aprendimos, de lo que pasamos y de lo que podemos hacer en lo subsecuente. Porque la vida se nos puede escapar de un momento a otro. Y ese yo creo que lo que debemos de hacer conciencia, porque se manejaron muchas cosas, ¿no? Desde el hecho de que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, ¿no?
nos pasaron cosas que realmente mucha gente lo hizo inconscientemente o ha llegado de información falsa, de no quererse vacunar, por ejemplo. Y en lo cual, pues, eso repercute en la vida, no solamente personal, sino en la vida de los quienes nos rodean. Yo creo que sí pudiera yo considerar de que sí nos falta hacer conciencia, nos falta aprender muchas cosas, de ser más críticos, porque no solamente, no todo lo que nos dicen exactamente es la verdad, que hay muchas cosas de fondo que pudiéramos rescatar o descifrar. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante lo que nos ha dicho Abel, ¿no? Con mucha sensibilidad humana, Abel, gracias. Que es estas actitudes y conductas que por una parte nos generó la pandemia del encierro, digamos, y ahora el salir, como dijiste, como animalitos del bosque, a hacer todo lo que no se pudo hacer y a consumir todo lo que no pudimos consumir, ¿no? Sí, ¿alguien más tiene alguna reflexión? Fíjense que cayó en mis manos un libro, ahorita voy, Manuel, La vida de los trabajadores, aproximaciones desde lo corporal. Es un tremendo libro, ¿no? La vida de los trabajadores, pero aproximaciones desde lo corporal. Esto significa que hay que ver cómo han experimentado este proceso pandémico y ahora pospandémico y cómo lo venían experimentando prepandémicamente antes de la pandemia y las diferentes integrantes de la sociedad y de los grupos sociales, porque de acuerdo con este libro, por ejemplo, el esquema es el que no se trata solo o digamos, no se trata de los esquemas de trabajo de hoy, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Como se maneja hoy, de proporcionar los elementos o de encontrar los elementos para la supervivencia y el desarrollo, pues, de nuestras preferencias y poder vivir, como se dice, ¿no? Sino también la búsqueda del reconocimiento. En los trabajos también juega un papel desde el color de la piel, ¿no? Nuestro aspecto, ¿no? Físico, antropomórfico, ¿sí? Y todas estas, dicen en este libro, nos hacen o integrarnos más o excluirnos, porque también hay una competencia para ser reconocido, ¿no? Dice este libro. Y esas son estrategias que se ponen en juego también para ver si podemos, para dividir, para fragmentar y para evitar que haya que los movimientos sociales tengan éxito, ¿no? Entonces se divide a las mujeres también por el color de su piel, por su posición socioeconómica, por sus ideas, ¿no? Por el lugar de donde es, y esas divisiones limitan también el pensamiento crítico y por ejemplo, el movimiento de las mujeres. O en el caso de los pueblos y comunidades indígenas también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, interesante. Pero vamos a escuchar, a ver ahora a Manuel. A ver, Manuel, por favor, adelante. Quizá tu micrófono, Manuel, si apagas la cámara, seguramente te vamos a escuchar. Tengo abajo el internet, le voy a quitar la pantalla para que cargue. Sí. Pues mire, en términos de que todos los sujetos, cuando tenemos una calamidad, hacemos filosofía de la vida, pues en lo particular, no me costó mucho trabajo hacer ese ejercicio, porque como decía el compañero hace un rato, en cualquier momento nos íbamos a ir de este mundo, pero me preocupaba y mis libros y mis notas y mis amigos y todo lo que yo he construido en términos de espiritualidad,
porque a mí me interesa más ese tipo de cosas. O sea, el valor de los libros, ¿a quién se le va a quedar? ¿Quién los va a revisar mañana? ¿Qué sentido se le va a dar a lo que yo le leí? ¿A quién se los voy a dejar? Más allá de que si tenías casa o no tenías casa, pues eso es lo de menos, ¿no? Pero así en ese tenor de hacer una filosofía de la vida, también hubo personas que cambiaron su forma de ser, así en cuanto a que algunos ahora con la vacuna que ya protege y salen y importa un poco o menos el cuidarse, pero también hay bastante gente que también hizo un ejercicio de introspección y se dio cuenta de que, pues, de que la vida es otra circunstancia y que refiero por ahí algunas rapidísimo, 2, 3 personas que era el egoísmo puro y que ahora con esta situación pues han cambiado y dicen de menos saluda, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente los hizo pensar la pandemia de que en este mundo nos necesitamos todos, que el punto que nos tendría que llevar esta reflexión, yo creo que para todos, ¿no? Que unos a otros nos necesitamos y que solamente este país, podrá ser distinto si todos y cada uno nos ayudamos, porque de qué sirve que tengamos muchas utopías si mañana nos vamos a morir o al rato nos vamos a morir y aquí se le va a quedar ese encargo. Entonces, esa sería así como un ejercicio de reflexión en cuanto a esta pandemia. Y más adelante ya en otra participación que usted tenga la oportunidad de abrir, bueno, si ya no hay, nada más rapidísimo, 2 segundos. Este tipo del diplomado, más bien el diplomado en sí, y los contenidos que están abordados en el nuevo plan de estudios de la educación básica, que ahorita lo estoy revisando, bueno, quiero decir, en estos tiempos, tiene mucho que ver, créamelo, que tiene mucho que ver con esta cuestión del pensamiento crítico de las temáticas que en este momento estamos hablando. Me pareciera como que, no sé, digo así, ¿no? Ustedes hubieran apoyado en mucho esta circunstancia, pero bueno, pues con los saberes que han establecido en las diferentes conferencias, en los libros que han sacado, inclusión de género, etcétera, de violencia política, todo eso, está clavado en ese plan de estudios. Y me aventuro a decir, como que yo veo otra ruptura paradigmática desde Lázaro Cárdenas hasta este momento. Se está haciendo un ejercicio de buscar la emancipación social vía la educación, pero algo con seriedad. Entonces, ahí también en el plan de estudios se enuncia epistemología del sur, y la decolonialidad de Aníbal Quijano, de Lander. Esos son como que los teóricos que están un poquito apoyando este nuevo plan de estudios y están hablando propiamente del pensamiento crítico que al igual que como usted lo acaba de señalar, pues es una ventana a cuestionar el estado de cosas, inclusive así en ese mismo que no lo dice, ¿no? Con otras palabras. Pero bueno, nada más como una reflexión y gracias, le agradezco. No, al contrario, hombre. Qué bueno, Manuel, que nos has hecho estas referencias, lo que son muy importantes. Y en efecto, ahora estamos, por lo tanto, en un momento de un cambio de fondo, ¿no? Un cambio estructural. Ese es un sesgo cognitivo para algunas personas, no admitir que las cosas pueden cambiar, sino no, digamos, estar dispuestas a correr algunos riesgos por algo que se pueda perder. Eso es parte, sin duda, de una actitud y de un pensamiento conservador. Eso es un hecho. Que cuando se dan estos ciclos de cambio, hay que también estar dispuesto a correr algunos riesgos. No lo digo yo, lo he platicado desde antes de 2018, incluso con algunos empresarios que dueños de 1 o 2 universidades decían, tenemos que arriesgarnos, porque el modelo y el camino por el que vamos no va a ser sostenible. Tenemos que cambiar. Y esto que nos acaba de decir Manuel es un indicador de cómo la educación, en la mentalidad de los niños y de los jóvenes, pues hay que sembrar estas semillas del pensamiento crítico, ¿no? Para verdaderamente, digamos, equilibrar
estos modelos técnicos de parámetros, indicadores, mediciones y evaluaciones con un sentido humanista. Sin duda hay que medir y hay que evaluar, pero también, digamos, no desequilibrar la educación técnica, científica necesaria, de tal manera que abandonemos o no le demos prioridad al humanismo, a la sensibilidad, a las emociones, a las ideas de solidaridad, de cooperación. Está en el artículo 3 de la Constitución. La educación será solidaria, ¿verdad? Será, infundirá valores de universalismo, de equidad, de justicia, de democracia, ¿no? Pero la democracia entendida como que nos ayude a ser mejores permanentemente, y eso pasa por todos los espacios de las instituciones sociales. Yo reflexiono en ocasiones, y este sería el segundo tema, y con este yo creo que nos enfilaríamos hacia el final de la sesión, de que si hay una nota muy larga, se la recomiendo mucho porque es muy importante. Aparte de que si los OPLE sí o los OPLE no, si la reforma electoral sí estaría mejor el sistema con un solo organismo electoral nacional y un solo tribunal electoral para todos los procesos electorales del país o no, que también hoy el doctor Lorenzo Córdoba en el Universal, ahí aparece una nota en defensa del modelo actual. Sembramos la pregunta y la dejamos ahí sobre si también, él mismo lo dice, el sistema debe ser mejorado, pero no necesariamente, digamos, relevado en su conjunto. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Esa sería una segunda. Y luego voy a la tercera, hago una reconsideración. ¿Qué opinan, Fabián? ¿Lo han pensado? Alberto, ¿qué opinan del modelo electoral mexicano de organización de las elecciones y resolución de los conflictos? Hemos caído también en este esquema, como decir, del gigantismo, de que puede no estar dando los mejores resultados, o sí, ustedes lo relevarían o lo ajustarían para fortalecerlo. A ver, Alberto, ¿qué opinas? Pues buenos días a todas y a todos. Pues considero que como todo, ¿no? Todo puede ser perfectible o como debería de ser, ¿no? Pero en mi caso, pues yo veo que el sistema electoral sí ha avanzado bastante a lo largo de los años, pues, de pasar del modelo que teníamos, pues ahorita se permite la competencia y tan es así que ha habido alternancia, ¿no? Hemos tenido bastante alternancia. Pero pues yo siento también que se han avanzado ahorita el juicio en línea que ya aplica el Tribunal Electoral, pues también acerca la justicia a todos aquellos que solicitan o que la demandan. Entonces, pues yo veo que hemos avanzado bastante, pero pues como todo faltaría a lo mejor. Y yo veo dos puntos muy claros a lo mejor en que pudiéramos mejorar, que sería la fiscalización, mejorar o encontrar mayores aspectos o parámetros para fiscalizar, que no haya dinero, digamos, negro, black en todas las campañas, que es muy cierto y es muy real que son pocos los gastos que se reportan y todo lo demás va en efectivo, va por fuera. Y también yo veo lo que sería fiscalización, y pues también tendríamos que discutir ya y pensar también en concordancia con el diplomado muy críticamente sobre el financiamiento a los partidos políticos. Sí considero que es excesivo, a lo mejor pudiéramos optar únicamente por el nacional y no el local, retirarles el local, o también pues quizá habría que pensarlo correctamente y ver si el quitarles todo el financiamiento también no estaría de acuerdo, pero sí pudiéramos ver la manera de reducir. Eso es muy correcto, Alberto, muchas gracias.
Bien, ¿alguien tiene algún punto de vista sobre este tema? A ver, porque todo indica, de acuerdo con otra columna del Universal, de que lo que se está negociando ahora, como en 2014 se hizo en el Pacto por México, hay dentro de los elementos de negociación de la Guardia Nacional, la militarización, la Guardia Nacional, estos elementos, ¿no? Y la prisión preventiva oficiosa, y está ahí también, digamos, tintineando, ¿no? La reforma electoral. Porque además están jugando, fíjense ustedes, la forma de la política en México. Y tal vez no solo en México. Se están jugando las candidaturas del 2022, 22, 23, Estado de México sobre todo, y 2024. O sea, los jugadores de este juego están apuntando a decir, a ver, yo firmo, pero quiero ser candidato en el 2024 a la presidencia o a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y eso es parte de cómo lo veníamos haciendo desde antes. Y no es una nueva cultura política, ¿verdad? Eso parece indicar que la clase política, y yo no sé si la sociedad, la ciudadanía, está dispuesta a admitirlo o lo vaya también a castigar, pero estas negociaciones cruzadas, cupulares, por una parte del gobierno federal para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y del partido ahora en el gobierno, avanzar su agenda, que es una agenda respaldada, por lo menos para el presidente de la República, con el 62-64% de las preferencias ciudadanas, es altísimo, ¿no? Y por el otro, el buscar la forma de crear una oposición, un movimiento opositor efectivo, lo cual se ve complicado y se está jugando justo en estos días. A ver, Abel. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, yo creo que el instituto puede ser perfectible, como lo dijo el compañero Alberto. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero también hay otras cosas que no deberían de ser. Por ejemplo, el hecho de querer desaparecer los soples, eso considero que viola el federalismo, la autonomía de los estados. En cuanto a qué se puede mejorar en el instituto, precisamente la fiscalización, como decía el compañero. Se hablaba de un financiamiento ordinario y financiamiento en campañas políticas. Considero que pues, tendría que quedar lo de campañas políticas, pero no de lo ordinario, buscar un equilibrio entre todo, porque sí es un financiamiento sumamente exagerado. En cuanto al modelo de comunicación, también tenemos que verlo, porque sí, como que estamos muy limitados todos en cuanto a la forma de comunicación. Entonces, muchas cosas que el instituto ha cambiado mucho, y si pudiéramos decir que si ha dado resultados, claro que ha dado resultados. Hemos tenido elecciones periódicas, relevos en el gobierno, y todos han sido bien, ¿no? En algunas situaciones que se han declarado nulas las elecciones, pero no ha sido por culpa del instituto, ha sido por culpa de los candidatos, porque ha habido rebase de topes de campañas, ha sido porque han cometido algunos actos ilícitos que prevé la misma ley, que pueden anular elecciones entre los candidatos, entre los partidos políticos, entre sus contrincantes. Pero el instituto no es el que hace eso. El instituto se dedica a organizar las elecciones, se dedica a vigilar que se cumpla la normatividad. Entonces yo considero que el instituto ha cumplido con su función. ¿Que puede ser mejorable? Claro, puede ser mejorable. Pero
pues entre lo que teníamos en el año del 90, en el año 2006 al 2014, lo que tenemos ahorita, pues claro, es un avance significante que tenemos que defenderlo porque realmente el instituto sí ha cumplido. Yo creo que donde se confunde o donde la sociedad confunde los resultados es que a veces los actores políticos son los quienes realmente no han cumplido con sus obligaciones, no han cumplido con sus promesas, sus políticas públicas no han estado a la altura de las exigencias de la sociedad. Y es donde hay un descontento. Y desde luego, ¿no? Se vincula mucho con el instituto, porque el instituto es el que organiza las elecciones, es el que califica y el que otorga la constancia de mayoría al que gana. Y no necesariamente el que gana es el que rinde los mejores resultados que la sociedad espera. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Gracias, Abel. Sí, efectivamente. Parece que hay cierto consenso, ¿no? En favor de que se trate de un fortalecimiento y no de una refundación de las instituciones electorales. Bien, eso también vale la pena destacarlo. Y la última que les decía, en el Universal hoy hay un texto muy largo, inusualmente largo para un periódico, de la doctora Guillermina Baena, que es una académica muy reconocida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque dirige el Seminario de Prospectiva. Y eso tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. Ella escudriña con toda su experiencia, muchos libros publicados, muchas horas de vuelo en esta materia de la comunicación política y el pensamiento crítico, digamos, y se pregunta por qué el presidente mantiene el 62-64% de preferencias y si esto es transmisible a alguno de sus preferidos, ¿no? Potenciales candidatos a sucederlo. Y en síntesis, porque el artículo está muy largo, pero se lo recomiendo, dice que depende de las preguntas que se hagan y a quiénes se dirigen esas preguntas en las encuestas. A ver qué opinan ustedes. Que si se dirigen las preguntas a unas personas que creen o a grupos de la sociedad que creen firmemente, que tienen una convicción muy fuerte en favor del presidente y sus políticas, entonces seguirá manteniendo y mostrando ese apoyo muy elevado. Pero que si las preguntas son sobre los aspectos débiles o contradictorios de la acción gubernamental, entonces emergerá otra pintura distinta. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Manuel, y con eso vamos enfilándonos al final de este módulo de pensamiento crítico y política, pues lo que hemos discutido, ¿no? Los riesgos del planeta, la decolonialidad, la neocolonización, 50 millones de personas en neoesclavitud en el mundo. O sea, ¿qué clase de mundo es este? Y si lo podemos todavía salvar. A ver, por favor, Manuel, Fabián, Alberto, adelante. Sí, doctor, gracias. Pues miren, Si quieres, Fabián, en lo que Manuel... Pues comparto mi opinión, mi punto de vista. Ya está con usted. Más allá de que que sea Morena en ese momento que esté gobernando y sea Manuel López Obrador que esté gobernando, pudo haber sido tal vez un militar retirado con vocación de voluntad para toda la sociedad, lo que acaba de comentar, ¿no? Una sociedad esclavizada en el mundo, pero que también en México se traducía en pobreza, en pues en este estado de explotación, de no seguridad, etcétera. Y digo, pudo haber sido algún militar retirado con esa vocación, con otro nombre, no sé, se me ocurre el Partido Verde, pudiera haber sido, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que la situación es en función de lo que está proyectando hacia la sociedad, que algunos no nos
A veces un poco muy inquisitivo el discurso del presidente, pero bueno, no puedo comparar una acción que está favoreciendo a 100 familias, en este caso adultos que viven aquí en mi pueblo. O sea, no puedo compararlo. O sea, por más que no me guste su forma inclusive de expresarse, pudiera ser esa parte, pero yo no puedo darles a las 100 personas adultas un beneficio que a fin de cuentas está haciendo posible que esas personas vivan. Entonces, en ese tenor, estoy poniendo como ejemplo, entonces en ese tenor yo creo que de ahí está su popularidad, de ahí está el reconocimiento de la sociedad. Eh, por ejemplo, laboral también, entonces eso sí beneficia de alguna manera para que los juicios laborales se agilicen. Y podría, bueno, diríamos otro ejemplo, ya terminó, las carreteras o caminos de Oaxaca. Entonces, eso también eso es un impacto que a fin de cuentas les está sirviendo ahí a las personas que por años caminaban entre el fango y se hacían 4 días, etcétera, ¿no? Pongámoslo los días, las horas para desplazar. Ese tema es el arraigo popular. Más allá de que, ¿cómo se llama? De que nos guste o no como persona, pues esa es otra, porque pudo haber sido otro, ¿no? Pero le tocó la circunstancia histórica de fundar un partido que es el que domina en este momento y de que él es el presidente. Pero si alguien pudiera, sí o más todavía otro político, otra persona que pudo haber surgido inclusive desde nosotros, ¿no? Porque yo creo en ese tenor que todos tenemos posibilidades siempre y cuando tengamos, diríamos, esa convicción, ¿no? Entreguiza, y que a lo mejor trascendamos un poco más con él, diríamos así, y seamos esos que estemos representando con otras tareas más profundas, tal vez de reivindicación social y de emancipación social, pero a él le tocó en este momento. Gracias. Gracias, muy bien, Manuel. Correcto, una circunstancia histórica que probablemente algún otro otra persona que hubiera llegado a la presidencia tendría que haber atendido de alguna manera, pero tendría que haber hecho. Él lo ha hecho de una manera especialmente intensa, digamos, ¿no? Correcto. A ver, ahora sí, Fabián y luego Alberto. Gracias. Híjole, sin entrar a temas como más de fondo de política, porque al final del día podríamos entrar... Es que el módulo es sobre eso. Sí, les digo, pero más bien como para no entrar en esa controversia. Sí, en la polarización. Sí. Okay. Pero, pues digo, es que hay temas, ¿no? O sea, yo cuando llegó Andrés, yo no voté por él, pero... Y yo simpatizaba con él en el 2006. O sea, yo era de esas personas que simpatizaba con él, pero vivió una transformación enorme, ¿no? Yo tuve la fortuna o la desfortuna de, por ejemplo, trabajar con él en el gobierno del Distrito Federal. Y entonces de ahí yo lo conocí medianamente cerca, ¿no? Y entonces sé perfectamente cómo era él, ¿no? Y cómo fue evolucionando, cómo hizo esa metamorfosis del 2006 al 2018, y fue cuando precisamente conforme esa metamorfosis se fue logrando, pues fue inversamente proporcional el alejamiento, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar a, o más bien decir, es un tema fundamental. ¿Por qué la popularidad de Andrés? Creo que es sencilla. La sociedad mexicana está acostumbrada o le encantan el caudillismo. Necesitamos tener a una persona donde poder refugiar las esperanzas de un cambio, poder, híjole, no sé cómo ponerlo, o sea, tanto así como la monarquía en Inglaterra, ¿no? Porque de repente todos dicen, ¿por qué la monarquía sigue sobreviviendo en Inglaterra en estos tiempos modernos? Pues porque es un tema de fe, ¿no? En Inglaterra es un tema de fe porque es lo cercano a Dios, porque en la teoría la familia real es por gracia divina, ¿no? Y entonces, en México tenemos el tema siempre hemos tenido un tema de caudillismo, ¿no? Tenemos a un Benito Juárez, tenemos a un héroe
que no es héroe precisamente Pancho Villa, ¿no? Y vamos generando esas estampitas de papelería en la cual vamos diciendo, oh, son los grandes héroes, ¿no? O sea, hoy se celebra el tema de los niños héroes y la verdad está muy distante de lo que nosotros nos enseñaron a conmemorar en la escuela, ¿no? O sea, sí. Uno de los niños héroes no está en los anaqueles de la historia, ¿no? Pues porque no, o sea, fue el que lo encarcelaron y después fue presidente, pero se me fue el nombre, ¿no? O sea, al final del día cometemos ese error y entonces necesitamos irnos por ahí. Pero ¿cómo finalizo el tema de por qué la popularidad? Primero, porque no sabemos reconocer cómo vienen los beneficios que se obtienen. Ahorita mencionaba a Manuel el tema de lo de las pensiones, por ejemplo. Las pensiones pues, no las logra Andrés, lo lograron en la Ciudad de México primeramente la Asamblea Legislativa, que era la mayoría era de izquierda, no fue una persona. ¿Qué fue en el tiempo de Andrés Manuel? Sí, ¿no? Y entonces ya ahora resulta que todo es de él. Igualmente ahorita, el Congreso es mayoritariamente de Morena, y es una iniciativa que se ha venido construyendo a través de tiempos. Muchas iniciativas ni siquiera son de él. Y entonces, con todo esto hago la conjugación para llegar también al tema de a quién se le pregunta. O sea, yo quisiera realmente saber dónde están enfocadas las encuestas. Si es es lo que dice Guillermina Baena, ¿no? ¿A qué rango de edades? ¿No? Digo, no sé si a los jóvenes estén pensando lo mismo que ahora que no encuentran trabajo. No sé qué piense la clase laboral, que el tanque de gasolina nos cuesta más caro el día de hoy, ¿no? Digo, yo cuando comencé a manejar, creo que en el carro lo echaba 20 pesos y andaba 2 días sin bronca, ¿no? Y yo hoy tengo que echarle casi 1,000 pesos al tanque, ¿no? Sí, para andar un rato. Y lo último es que yo tengo la creencia que mucha de la gente a la que se le pregunta y que sí votó por él, tiene miedo a reconocer que se equivocó. Y entonces hoy ya no dice que no está con él, sino dice que sí. Por un tema de autocrítica, decir, chin, la regué, me equivoqué. Y entonces, para no causar como esa culpabilidad, contestan por inercia que sí, que siguen aprobando el mandato. Aunque muy en el fondo tal vez estén ya así como que, oh, no me vuelvo a equivocar. Y perdón, creo que es la segunda vez que digo que voy a finalizar. Pero ahí va el tema, precisamente lo que usted decía de que sí va a ser hereditario, ¿no? Va a traer una vorágine como cuando fue el efecto Fox, ¿no? La vorágine llegó a tal efecto que alcanzó a un segundo gobierno, y esto va a pasar lo mismo, va a alcanzar a un segundo gobierno, pero tengamos claro que el que sigue no es Andrés Manuel, ¿eh? Ya quien sea el candidato, ya no va a ser Andrés Manuel, y no va a tener ese empuje, y entonces sí va a comenzar a ver una barbarie, como la está más cruel, como la que la está viviendo su propio partido, y eso va a ocasionar que entonces haya una descomposición política y que nos podamos tender a un tema ciudadano, ¿no? Más ciudadano que de partidos políticos, ¿no? Espero no haberme hecho mucho bolas con no, como muy brincado. No, fuiste muy coherente, muy claro. Muy bien. Gracias, Fabián. Alberto, por favor. Yo sí considero que quizás así a grandes rasgos de lo que señala el artículo, no creo que exista un sesgo. Siento que todavía López Obrador tiene bastante aceptación, o por lo menos un 60% que señala. Lo hemos visto a lo mejor en los otros ejercicios. Pues la revocación de mandato, vimos el voto duro, o la gente que puede movilizar o que puede tener o que todavía está con sus simpatías, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues también, si lo dirigen, como le decía el compañero, a determinado sector, pues probablemente va a tener a lo mejor hasta mayor popularidad que la que tiene ahorita. Si lo dirigen a otro sector, a lo mejor va a tener menos, ¿no? Pero en ese aspecto, sí, si le va a alcanzar, digamos, para la siguiente elección,
en mi particular punto de vista, considero que también la siguiente, el candidato que coloquen, considero que gana. A lo mejor el único que pudiera colocarles un poco de ruido más sería Monreal en la oposición por todo lo que conlleva de la forma que sabe hacer amarres y toda esta parte, ¿no? Pero sí, sí le va a alcanzar para la siguiente. Y pues yo creo que la popularidad de él, independientemente que también, como ya lo señalaban, creo que no soy tan joven, pero me considero un poquito más joven de lo que se ha vivido en la historia de México y pues creo que a los mexicanos nos gusta mucho el caudillismo, nos gusta tener a alguien a quien nos pueda llevar y nos pueda seguir, ¿no? Si a eso le sumas que es un líder carismático y que aparte sabe manejar muy bien la comunicación política al polarizar y al decir estás aquí, estás allá, pues al final a nosotros nos mueve a decir estoy a favor, estoy en contra, ¿dónde hago? Y pues si le sumas también que no recuerdo, fue un diplomado también aquí que nos mencionaba, no recuerdo la verdad de qué tema en específico, tengo muy mala memoria, pero señalaban que también a la gente le gusta estar o le gusta sentirse del lado de los ganadores. Entonces al final, si tú ves que alguien te va metiendo la idea y lo vas viendo y lo vas viendo que alguien va a ganar, que alguien va a ganar, pues tú dices, no, pues me voy con los ganadores porque también cuando me lleguen a preguntar, digo, bueno, pues yo también voté por él y ganamos. En lugar de decir voté por el otro y perdimos, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte lo va a mantener, lo va a seguir, lo va a mantener por lo pronto para la siguiente elección. Y pues si el partido no revienta posteriormente a que él se vaya, creo que en una de esas hasta le anda alcanzando a la otra porque ya vimos también que se volvieron muy pragmáticos y ya ahora sí ya no nada más es el Partido Nacional, sino también ya son los cotos de poder en determinados estados y que pues hicieron el cambio, la transición y ya vimos que es así, ¿no? En Chihuahua el próximo candidato parece ser un panista, en el siguiente estado es que era un expriista, en el siguiente es alguien que es de la base de Morena, entonces ya volvieron un partido atrapatodo y entonces probablemente y hasta con mal análisis o buen análisis se les alcance para unas 2 o 3 todavía presidencias más. Sí, bien puede ser. Bueno, Alberto, interesante punto de vista. Correcto, hemos llegado al final de nuestra sesión, pero yo lo he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también. Entonces, tenemos que seguir desarrollando esta actitud y estos métodos, ¿no? Del análisis crítico. Fijar posición, argumentos a favor, argumentos en contra, un análisis ponderado y justificado, ¿no? Y está de por medio nuestras convicciones. Desde luego, también la ideología es parte del juego del conocimiento, pero sí la posibilidad de abstraernos, de ver con más, vamos a decir, pasión, ¿no? Del corazón, pero frialdad también de la mente, para poder, vamos, producir algunas representaciones, comunicaciones, textos que sean de utilidad pues para nosotros y para los demás, ¿no? Que haya una interacción de comunicación, pues así como lo hemos hecho, con orden y con sustancia. Les felicito mucho. Yo estoy muy contento y vamos a la siguiente actividad. Cuídense mucho y nos vemos pronto por estas frecuencias. Que terminen muy bien su diplomado. Hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias, Fabián, Manuel. Hasta luego.